tenemos una nueva entrevista y en este caso particular tenemos a Andrea Bianchi. Andrea Bianchi es arquitecta y que está dentro del rubro de la bioconstrucción, así que nos va a contar un poco cómo es este nicho y cómo funciona y qué es lo que hace en Ujú. particular. Y estoy muy contenta porque en realidad este tipo de entrevistas están geniales porque también acercan la experiencia de, si bien digo, dentro del programa hemos tenido distintos perfiles y tenemos distintos perfiles, hoy traemos un perfil que me parece súper interesante, que es desde la arquitectura, profesional independiente, con los múltiples desafíos que esto conlleva al momento de poder hacer frente a los múltiples roles y a los múltiples proyectos en Mm. paralelo. Así que, André, muchísimas gracias hoy por conectarte conmigo y charlar y contar un poco tu proceso de trabajo con nosotros. Bueno, encantada, encantada, Cari, de contarte y de conversar. Sí, yo soy arquitecta desde el año 2003 y bueno, y vengo trabajando de forma independiente o por algunos proyectos puntuales asociados con otros colegas, pero hace pocos años, hace 3, 4 años, que resolví dedicarme más a la construcción con un encare más sustentable. Construcción en madera o bioconstrucción, que son construcciones que se realizan con materiales naturales como la arcilla o como la paja, un desecho del trigo. Ujú. Entonces, bueno, cuando tomé esa decisión, de alguna manera tuve que estudiar nuevamente cosas, conocer nuevos proveedores, familiarizarme con nuevos materiales, con nuevos procedimientos, armar equipo, pero bueno, obviamente venía con todo un bagaje de toda mi experiencia previa y algunas cosas tenía claras. Por ejemplo, eran que quería construir un equipo con el que pudiera de ahí en más seguir trabajando y construyendo casas, en el que nos conocíamos todos y que podíamos ir optimizando tiempo, formas de construir, recursos. Bueno, eso estaba precioso en el plan, pero después En la idea. la vida fue muchísimo. Fue muchísimo. Entonces, por momentos me sentí desbordada, realmente. Estaba así como, que claro, y no me daba el tiempo, no me daba la cabeza, fue como un gran esfuerzo también. Digo, hubieron 2 años, 2023, 2024, que fue de una intensidad enorme porque fueron obras que yo estábamos construyendo y aprendiendo. Entonces, cuando Claro. llegó el 2025, llegó un momento ahí a mitad de año que yo estaba encarando nuevos proyectos que para mí también eran desafiantes porque eran de mayor tamaño, más metros cuadrados construidos Ujú. a construir. Y bueno, y me sentí por momentos como desbordada. Y ahí fue que te contacté. Dije, ah, ¿Será que es por acá? claro, Bien. era como una cosa que decía, ta, yo preciso organizarme, era como una cosa eh, como Y de contame un poder. poco, André, claro, como qué estaba pasando, o sea, esto de, entiendo lo del desborde, la sobrecarga, múltiples proyectos, aparte saliendo como capaz que del modelo más tradicional y encontrando tu sector, armando Mm, equipo. ¿Cómo se traducía eso en lo concreto? O sea, ¿cómo estaban siendo tus días? ¿Estabas trabajando mucho? ¿Estabas cuidando tu bienestar, digamos, o tu vida personal? ¿Cómo estaba siendo? Se traducía en que no estaba pudiendo estar como en lo que era, estaba con un proyecto nuevo, grande a desarrollar, en el que tenía que llegar a un proyecto ejecutivo muy detallado con una presupuestación incluida, todo mega detallado, toda la parte de presupuestación. eh, entonces, a la vez estaba con obras y con reformas en curso y estaba como yo para todo. Entonces no me daba el tiempo ni la cabeza, estaba como siempre como de atrás, como que iba como tapando agujeros, como que iba, yo arrancaba el lunes con toda una lista de tareas para hacer en la semana y las tareas o sea, las iba haciendo como sin orden ni sentido, como iba pudiendo, como me iba acordando, y a veces llegaba algo, una demanda así nueva, entonces respondía a esa demanda, y bueno, era todo como muy agotador básicamente, terminaba trabajando los fines de semana, porque bueno, en la semana no llegaba a poder hacer todo. Claro. Y tenía que poder avanzar, pero sobre todo lo que pasa es que perdés claridad. Yo en ese momento es como que no podía pensar. Llegaba un momento que estaba tan agotada que no podía pensar. Claro. Era mucha la demanda y la exigencia. Era ¿Qué eso lo que me pasaba. riesgos, qué riesgos veías venir o qué podría llegar Bueno, a pasar si eso siguiese así?
que no iba a cumplir, digamos, con plazos asumidos. Ujú. eh, y después errores, pero cuando estás así como con tantas cosas en la cabeza y estás como que no tenés como un sistema también, como que no tenés algo ordenado, una sistematización de voy por acá, voy por allá, como una hoja de ruta ya Ujú. previa que te ayude eh, a que no te saltees una parte, a que algo no quede traspapelado. Bueno, es que a veces tenés como errores y que después te das cuenta mucho tiempo después y el costo de repararlo o ir para atrás es como tiempo también que te lleva como estar corrigiendo cosas o revisando y como que vas para adelante y vas para atrás. No sé si se entiende lo que quiero decir. Total, sí, sí, porque tiene que ver un poco con esto de no hacer muy predecible lo que va a venir, ¿no? Entonces era como que Claro, sí, inventamos la rueda todo el tiempo y eso a nuestro sí, cerebro lo agota, lo cansa y termina siendo muy cuesta arriba. O también lo que me decías recién, esto de no poder centrarte en lo que capaz que tenías que centrarte, que era, estabas haciendo crecer tu sí, negocio, tenías que estar mirando para adelante. Y sí, no atajando, ¿no? Los sí. mails o los correos que iban llegando como en modo reactivo, que a veces un poco pasa eso. Claro, es eso, como que estás reaccionando a lo que te va llegando, pero no estás vos tomando las decisiones claves o no estás vos al mando. Eh, Exacto, exacto. Y bueno, cuando nos sí, conociste, ¿qué te hizo pensar un poco que capaz que esto podía llegar a darte solución a este problema que estabas teniendo entonces? y bueno, me hizo mucho sentido la planificación que ustedes traían. Yo decía, así como esto está tan planificado, yo preciso incorporarlo como herramienta en lo que yo hago, Claro. como poder parar y planificar. Ujú. Eh, Después también me hizo mucho sentido en que lo que entendía que ofrecían era como, o sea, ya que había una estructura general, también era personalizado, como que había un seguimiento muy mano a mano, que había una persona con la que yo me iba a tener entrevistas, que íbamos a estar conectadas por WhatsApp y que voy a poder evacuar dudas y que va a ser como algo muy personalizado y a la vez con instancias grupales. Eso me hizo sentido. Bien, bien. Y a Sí. medida que lo fuiste transitando, un poco qué fuiste descubriendo o qué te hizo empezar a ver de que, bueno, creo que vamos por buen camino. ¿Qué resultados empezaste a ver? Eh, en realidad, por un lado, las cosas, las herramientas se podrían llamar y los recursos que se van incorporando, después que uno las, las recibe y las puede incorporar, uno dice, pero obvio, es como una cosa que Debería, tiene una tendría cosa que que, ser así. ¿cómo no se me ocurrió antes? Lo que pasa es que en esa locura que uno está, no te detenés a pensar. Entonces, creo que una de las principales cosas es eso de que hablábamos del sombrero desde que ejecuta y del que Estratega. analiza, el estratega, ahí va. Bueno, como de poder no solo pensar lo que tengo que hacer, sino organizarlo con todas las técnicas y herramientas que brinda el acompañamiento. Un momento, creo que fue a las 3 semanas por ahí, hubo un momento en que de pronto fue como un insight, así como de que yo estoy a cargo de organizar esta semana y yo tengo el poder de decidir qué voy a hacer en esa semana. Era como que yo había entregado eso a otros y como que yo Exacto, estaba mega disponible, como que era bueno, ¿qué están precisando? ¿O qué es lo que me está demandando? Como eso venía de afuera y yo no tenía como la capacidad en ese momento me refiero a la cabeza, como la organización, como para decir, yo estoy a cargo, yo resuelvo qué hago, dónde, cómo, cuándo. exacto. Em, y entonces ahí fue como una cosa así que se dio vuelta y decir, bueno, yo tengo que tomar las decisiones de qué voy a estar haciendo, en qué momento, en qué horario, de qué forma. Eh, Eso fue así como una cosa que decís, pero obvio que tiene que ser así. Y que es como que un cambio también, André, que es difícil a veces de Mm. transmitirlo, porque es un cambio como de mentalidad, ¿no? De Sí, posicionamiento tuyo. Tanto, claro, ni que hablar a nivel personal también, porque puede pasar exactamente lo mismo, pero a nivel profesional sin duda, ¿no? Es un cambio de autoridad en definitiva que claro, es decir, sí.
Si no lo defino yo, no lo define nadie, ¿no? Como cualquier Sí, profesional no, independiente o de arquitectura en sí, particular. sí, y además es como eso, digo, empezar a tener claridad de cuáles son los plazos, las metas, la forma, como de que uno siempre, el primer paso es ese, digo, esto viene a mi cancha y yo tomo las decisiones, que obviamente después, en la realidad, uno, también en el proceso de los meses, las semanas que van pasando, vas viendo que a veces sos muy optimista y que pretendes hacer más de lo posible, después vas aprendiendo también que tenés que dejar espacios o bloques de tiempo para los imprevistos que seguro que van a haber. em, bueno, nada, pero es como ese cambio de mentalidad, como de decir, yo puedo y además es muy esperable y es necesario y vas pasando por todas esas, como por todas esas como dinámicas, hasta que decís, sí, lo puedo planificar y lo puedo llevar a cabo, es Exacto, exacto. posible, ¿Y qué pasó sí. cuando empezaste a tener esa otra mentalidad o este otro, o este empoderamiento en tu planificación, en tu orden, empezar a ganar claridad? Porque muchas veces tenemos miedo a gobernar la agenda, ¿no? Porque tenemos miedo a que, bueno, ¿qué pasará con los clientes? ¿Qué pasará con los proyectos? Capaz que lo ven mal. ¿Qué efectos empezó a tener en tu desempeño, en tu rendimiento o en tus servicios? Empezar a tener esta autoridad, vamos a llamarle, de tu Ujú. negocio y de tu planificación. Bueno, el primer efecto como inmediato fue que pude cumplir con los proyectos y con lo que yo me había tomado para realizar en esos, en esos meses, digamos, que realmente era como que había había asumido trabajo de más. Claro. Me había comprometido a hacer muchísimo. eh, y bueno, entonces ahí tuve que empezar a, como a tomar decisiones, empecé a contratar a algunas personas que en ese momento fueron eh, una colega, por ejemplo, que me ayudó en toda la parte de metraje y presupuestación de las obras. Yo ya trabajaba también con algunos dibujantes y con algunos renderistas, pero empecé como a ver qué más podía delegar, como empezar a tomar decisiones de esto me lo quedo yo, esto lo puedo delegar. Bien. Y después, bueno, como que siguió avanzando la cosa y después surgió la inquietud como de, bueno, de incorporar a alguien y de que quedara estable, digamos, en algunas tareas que yo veía que podía delegar. Al principio era como que no tenía, viste cuando uno te parece que tenés que estar en todo o Claro. no tenés claro qué es lo que vos podés hacer, qué es lo que vos podés y de qué forma lo podés delegar para que la persona tenga claro qué es lo que vos esperás de ella Ujú. y cuáles son los tiempos, la forma de trabajo. Bueno, para mí fue todo un aprendizaje. Porque venía siempre como de trabajar yo sola. Obviamente que había veces que delegaba alguna cosa, pero más bien eran tareas como de dibujo, pero después siempre terminaba repasando todo y teniendo como que revisar todo, como bueno, nada, me era muy difícil delegar porque no tenía, no tenía claridad o no tenía como planificado ya de antemano qué es lo que estoy delegando. Entonces, siempre es como todo muy como a los Era modo ponchazos, por salvavidas. decirlo. Capaz Sí, que era era modo salvavidas. modo Sí, salvavidas la delegación. Era sí, como, sí, bueno, sí, yo era con modo, esto no estoy desesperada, ¿a llego. quién llamo? Exacto, que al final no era una delegación efectiva, era más bien un salvavidas para necesito más brazos, ¿no? Ahí Como necesito, algunas claro, cabezas más sí, necesito pensando. más horas dibujo. Exacto, exacto. Versus esto de empezar a, pues me acuerdo cuando nos conocimos también era un tema, es como, bueno, arranco este proceso de planificación de orden o me pongo a, pasó contigo en esto de pensar en la delegación inmediata, ¿no? Esto de seguir en Sí, este modo de salvavidas. O otras personas mm, me ha pasado de que me dicen, bueno, o ya contrato un servicio de ABC, como ir directo a la solución, cuando muchas veces el problema de raíz, que es el que después nos va a permitir sostener esa potencial solución, que puede ser contratar a alguien, puede ser contratar a una agencia para X cosa, o sea, pero si no tenemos esta estructura o esta claridad mental para planificar, para ejecutar y para sentirnos dueños de nuestros procesos de trabajo, todo lo que venga después, seguramente, o es posible, se convierta en carga. Y vos ya venías de claro. jornada.
de mucho trabajo, fines de semana trabajando. Entonces, en definitiva, es cómo hacemos para crecer sin que esto implique renunciar a nuestra vida personal, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, en ese proceso yo también como tomé algunas decisiones o afirmé algunas decisiones. Por ejemplo, Ujú, afirmé que quería trabajar con determinados calculistas que trabajan de una forma acompasada todo el proceso de diseño de la obra, en el que ya, porque claro, es como un ida y vuelta, porque uno está diseñando y tenés que ir pensando cómo eso se va a ir resolviendo estructuralmente, y precisaba como una asesoría continua. Entonces ujú. también establecer ese vínculo con estos asesores estructurales estuvo muy bueno, que yo siempre antes lo que hacía era, tenía todo pronto el proyecto y después lo mandaba a verificar, lo mandaba. Entonces es como decir, sí, quiero ir por acá y bueno, tener como esa claridad. Y bueno, después quiero que haya un dibujante en el que le voy a delegar estas tareas, la parte del panelizado, no importa, estoy hablando de entramado en madera. Mm. Pero Eh, seguro hay muchos arquitectos que van a estar viendo esta entrevista y van a hacer así con la cabeza mientras miren el video. ahí va lo que es la construcción en wood frame. Bueno, nada, entonces digo, yo lo hago de esta manera, preciso que que aparezcan esas láminas, esta información de tal forma puesta, con estos colores, con esta gráfica, y bueno, todo eso se transmite y después, bueno, la persona se adapta. Entonces, si estás marcando las pautas y estás creando como una forma de trabajar que te hace sentido, en el que sabes y te das cuenta de que bueno, esto va a funcionar. Exacto. Y es Y completamente también siento distinto crecer así que de otra forma. Sí. que tengo como un respaldo donde yo puedo recurrir, no sé, como saber que tenés como asesores, buenos asesores, personas que pueden ocuparse de las tareas que yo puedo delegar y que, bueno, de una forma te podés como aflojar un poquito y decir, si todos trabajamos en este sentido y todo va bien, pienso que voy a poder ofrecer un buen servicio, va a ser un buen proyecto y va a haber un buen proceso de obra. Y eso es como uno se afloja de alguna manera, por momentos. Después hay otros momentos que de vuelta estás como loco así. Obvio, y como Viene una siempre tormenta que digo, se caen árboles, siempre, claro, exacto, está muy, muy contextual porque nos ahí pasó va, hace la poco por acá, tormenta de por la hace 3 días. capital. Eh, pero es como esto de es posible y es posible armar, o sea, yo acá me hago la pregunta de, ¿te imaginabas vos estar en esta situación ahora, antes de habernos conocido, de poder tener este negocio y armarlo y diseñarlo como te lo imaginabas o de la forma o con la calidad de vida que te lo Eh, estabas imaginando? En realidad, digo, el tema era que no tenía ninguna claridad de cómo pasar del momento, de cómo estaba y de llegar a esto otro. Es como que no veía la forma. Realmente, eh, por eso te digo, las herramientas que recibo de ustedes, Ujú. eh, son herramientas reales que te dan recursos, ideas, te organizan, son todas las planillas, toda la información, los contenidos que obviamente no es que no tomé todas, tomé las que fueron así, Total. las que me fueron haciendo sentido, pero si no estaba como en blanco, es como que decir, ¿para dónde agarro? Porque además, en esa vorágine de que estás reaccionando a situaciones, no tenés espacio mental, no te queda como espacio como para ver por dónde es. Sí, aparte estás Ah, como en esta rueda de hámster, ¿no? Como en claro, este que estoy todo el tiempo reactivo, no encuentro momento para parar, para no encontrás descansar. Sí, sí. Y eso y bueno, hay una de las cosas así, cuando estás más cargado y cuando estás con más cosas para hacer, ahí es cuando más tenés que parar y analizar por dónde pasar. Es como hay una frase, creo que de Napoleón, cuando estaba apurado, decía, vísteme despacio que estoy apurado. Cosa Exacto, es de, contraintuitivo, pero es tal cual. sí, sí, es como vamos despacio porque despacio no va a haber errores y apurado va a quedar todo torcido y me vas a poner la media que no va. Exacto, literal como Napoleón. Pero es tal cual, y es tal cual, y termina siendo.
Por eso hablo mucho de esto de lo que hablamos al inicio del tema de la mentalidad, del cambio de mentalidad, porque termina siendo un cambio de mentalidad donde, bueno, en nuestro caso con la consultora y el programa Plan Estratégico Personal, nuestro foco es acompañar en ese proceso, que es el más difícil, porque como siempre decimos, herramientas hay un montón, tips y recomendaciones miles. La clave es cómo hacemos para salir de ese estancamiento, ese posicionamiento que muchas veces ni nos permite ver si A, B o C podrían servir, si esta plataforma, esta herramienta o esta alternativa. Es que en realidad a veces no sos ni consciente de que estás en ese lugar, porque Claro. estás como respondiendo y a veces confundís estar como respondiendo a todo con que estás siendo súper re bien y muy buen profesional porque estás atento con todo el mundo y respondés, pero a un costo altísimo, estás agotado, no es sostenible, no hay forma de crecer o de planificar hacia dónde querés ir, porque bueno, estás solamente respondiendo a demandas que llegan de afuera. Es lo que me pasaba a mí, obviamente que nada, no digo que eh, también por mi forma de ser soy una persona que me es sencillo irme para ese lugar, como a responder a demandas, Total, total, o pero creo dejar que a todos contentos. a muchas personas les pasa, sea que prestan servicio o no, pero tiene que ver también con esto de asociar la productividad con la respuesta rápida, asociar la productividad Claro, con la atención inmediata y que, como decís vos, muchas veces eso puede terminar afectando la calidad y la calidad termina repercutiendo en que dediques mucho más tiempo después a solucionar el problema o no, el error que cometimos. Al final, si pasamos raya y sacamos número, sí. esos números nos dan negativo, ¿no? O sea, estamos por debajo. En lugar de creer que eso, que íbamos, como íbamos rápido, estábamos avanzando. Muchas veces tenemos que ir varios pasos para atrás. Y Sí, André, todos estos cambios que vos me contás y que empezaste a ver, y aparte de esto de hacer crecer al equipo, tomar nuevos proyectos, eh, más allá de que vos viste los cambios, ¿te pasó de que alguien a tu alrededor, capaz que en tu círculo personal o colegas, en el ámbito profesional, algún cliente, te diera feedback de que estaba viendo como algo distinto? ¿Te pasó en alguna ocasión? creo que familiarmente sí se notó de que empecé a estar como, por lo menos los fines de semana dejé de estar así como desaparecida, Claro. como que nunca, No, nunca existía. Después, lo que pasó, justo a veces decís son como coincidencias, pero a veces decís es como que hay como una vibra que cambia. Justo después hubo una publicación de uno de los proyectos en una revista que me pidieron para publicarlo, o nada, o siguen llegando como muy buenos comentarios de las obras, ese tipo. Entonces, bueno, no sé, de alguna manera eso también es bueno porque decís, bueno, alguien pensó que este proyecto estaba bueno como para publicarlo en una revista. No, no sé, total, total. Sí, me acuerdo que me eso, habías sí. comentado una vuelta en un cliente también internacional que estaba muy contento también con tu trabajo, que a veces pasa eso, cuando uno no está tan claro, no sé si te pasaba, ¿no? Pero digo, tiende a tener como cierta inseguridad sobre su rol. Sí, Cuando sí, hay orden y hay claridad, empezamos a ver que no solamente uno se empieza a sentir más seguro con lo que hace y confianza con los tiempos, las entregas, más allá de la parte de expertise técnica, ¿no? Sino que también nos empezamos a recibir ese feedback de algunos clientes o colaboradores que es como, che, nosotros te elegimos a vos. sí. Sí, claro, sí, sí, eso también, sí. En los procesos de obra, mi forma de trabajar es muy personalizada, es muy mano a mano. Entonces, por el tipo porque hago viviendas, hago casas, entonces, claro, hay un contacto muy continuo con el cliente. Eso también es una de las cosas que tuve que aprender a poner en una justa medida, ¿no? De que esa cercanía no fuera libre demanda. Entonces, ¿Cómo se pues. manejó eso, André? Porque me imagino que fue un desafío, ¿no? En esto de que vos querías liberar tu tiempo, no trabajar todos los fines de semana, pero prestar un mejor servicio y crecer. ¿Cómo manejaste Sí, esa parte en realidad lo con que los clientes? hicimos con la persona que era del extranjero, en realidad era argentino, para que sea más sencillo, bueno, nos comunicábamos mucho por plataformas así virtuales, pero después lo que hicimos fue poner como un día de reunión semanal. Entonces, bueno, ya sabemos que ese es el día y los dos llegamos preparados con nuestras listas o con la planificación de la reunión. Ellos me envían dudas, yo las incorporo, tenemos como una orden del día, una cosa así. Y después también de alguna manera
yo les comunico a los clientes que, por ejemplo, los fines de semana, si ellos quieren escribir cosas en el WhatsApp, yo les voy a contestar a partir de la semana, y como son cosas urgentes, pero que vamos a intentar llevarlo todo como esa reunión. Como para también, hay como un tiempo de procesar y como eso también nunca es totalmente estricto, porque a veces surge algo que hay que resolver de forma en que no es semanalmente, pero de alguna manera hay como una base, como una estructura que nos ordena, Ujú. sabiendo que siempre puede haber excepciones, ¿no? Porque en las obras uno está atento siempre a lo que va pasando. O, por ejemplo, Claro. no sé, encontraron algo, tienen que resolver algo con un proveedor que quieren incorporar, obviamente que lo conversamos y lo vemos y se resuelve. Pero claro, tenés como sistematizado tu proceso que hace que el 80% de las cosas tienen un canal y un flujo al que deben ir. Y me dejo un margen Claro, para, obviamente, siempre van a haber imprevistos, pero el imprevisto no termina exactamente. gobernándote tu jornada laboral, ni es la Sí, no, tendencia de no trabajo. es mandar un WhatsApp y que yo respondo, que capaz que antes pasaba eso, era como Claro, una cosa muy locura, digo, porque además digo, son varios proyectos, digo, no puede ser. Entonces es como, bueno, canalizar. Otra cosa que pasó es que lo hablábamos bastante contigo, era eso de ver qué tipo de servicio, qué tipo de vínculo va a ser en cada proyecto, cuál es el que yo estoy 100%, cuál es el que estoy 60%, en qué obras estoy como, bueno, es como el todo y en qué obras solamente hago una supervisión, en qué obras estoy a cargo de comprar, de supervisar, de coordinar, en cuáles solo coordino subcontratos, o sea, como eso, y cuando uno lo clarifica, también lo puede transmitir claramente al cliente para que él sepa qué es lo que pretende y por qué camino vamos a ir. total. Y es Eh, una sorpresa a veces, ¿no? Cuando te das cuenta que del otro lado eso se recepciona muy bien, como las reglas claras del y juego. en realidad a las personas les cae muy bien tener las cosas claras y tener información y poder como saber a qué atenerse. Exacto, eh, Qué es lo que uno va a saber qué esperar y bueno, me ofrecen esto y esto quiere decir tales cosas, incluye esto y no incluye esto otro. Entonces las totalmente. personas se organizan de alguna manera, todos nos organizamos. Exacto, porque a veces es como que uno cree que eso, que la buena atención es el estar esto, como decíamos hoy, ¿no? 24/7. Y cuando en realidad damos las reglas claras, damos los límites, nosotros trabajamos mejor porque no estamos invadidos por la Sí, inmediatez. Y por otro lado, el cliente también lo recepciona bien. Y eso, otra cosa más que tenemos, que trabajamos mucho en el programa, que es como este mindset de asociar mal una calidad de servicio con la inmediatez, ¿no? Entonces, me parece que es algo que está buenísimo que lo cuentes y que lo cuentes también desde tu experiencia y tu rol, porque realmente muchas veces tenemos ese bloqueo o esa fricción de decir, ¿cómo con lo que a mí me importa me cuesta adquirir a mis clientes y tener nuevos proyectos? Mirá si voy a... Pero claro, cuando tenés un sistema que lo respalda, no es solamente decir que no mm, a no o poner reglas aleatorias, es cuando hay un sistema que vos sabés que lo podés cumplir, que a su vez el cliente ve que o sea, respetás y cumplís con todas esas fechas que vos propusiste, ahí mm. el proceso de trabajo se vuelve bien distinto, ¿no? Sí, 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 es así. Es como, y bueno, y también me trajo mucho orden como en las diferentes fases, cuando uno está como en la etapa de presentarse a un posible cliente, que el cliente que te contacta por determinado medio, cómo te presentás, de qué forma, qué información le vas a dar, eh, en qué momento pasamos como, bueno, terminamos esta etapa y pasamos a definir, bueno, sí, vamos a trabajar juntos, esto que implica, después, bueno, tenemos una etapa de anteproyecto en el que trabajamos muy mano a mano, tenemos una etapa de proyecto ejecutivo, tenemos una etapa de trámites, tenemos una etapa de... Como que todo eso la persona lo tenga claro, porque una cosa que pasa mucho que para las personas hacerse una casa es construirla. Y toda la etapa previa no la tienen, como que les parece que eso es rapidísimo, que demora 15 días. Bueno, Claro. nada, todo eso como poder conversarlo. Que, que antes, capaz que ni yo misma tenía claro cuánto me iba a llevar. Porque a veces yo misma decía, tenía la intención, no, en un mes resolvemos esto. Y bueno, pero cuando uno en realidad le va como asignando con más claridad todo lo que implica y sabes cuándo empieza una etapa y termina otra y que no quedan como solapadas o no quedan ahí como que no está claro, es como que bueno, ahora terminamos esto y empezamos esta otra etapa. Exacto, exacto. Qué Si genial, no es porque como, claro.
como que una cosa se va dando, pero es como no darla por sentado, es como, bueno, terminamos esto y empezamos esto otro. Y esa es la única forma, André, de poder como escalar un negocio, escalar unas propuestas de trabajo, porque si todo termina, que eso pasa mucho también con profesionales que tienen muchos años de carrera, que obviamente saben un montón. Entonces, depositan demasiada energía como en este saber y en esta expertise o en la mente. Y el empezar a armar estos procesos lo que nos permite es decir, bueno, esto acá voy a estar yo, acá no voy a estar, esto lo voy a poder delegar. Y ahí sí es donde el escalar y el crecer empieza a tener un retorno positivo. No solamente acumular horas en tu fin de semana, ¿no? Que al final es como, ¿para qué voy Claro, a crecer si la única forma de crecer es a cuesta de mis horas, mi tiempo y mi desgaste, ¿no? sí, Eh, sí, sí, y eso André, mismo. contame un poquitito ahora ya como egresada del programa, viviste todo el proceso, sos miembro del Club de la Productividad, así que seguimos juntas trabajando afortunadamente. ¿Cómo compararías como tu experiencia real, ¿no? Lo que viviste con tus expectativas del inicio cuando tomaste la decisión de subirte a este barco? Y en mis expectativas, en realidad, digo, fueron como superadas. De alguna forma, a mí me pasaba que de hacer como programas, no sé si de este tipo, pero a veces uno se mete como a hacer o asesorías o talleres o lo que sea, y lo que es muy difícil incorporar las herramientas. Es difícil realmente generar un cambio como de hábito, nomás pensando, por ejemplo, generar un cambio en la alimentación. Para mí es como muy similar, generar un cambio, cuando vos venís como con una inercia haciendo algo de determinada forma, realmente incorporar una herramienta nueva y al menos es mi experiencia, obviamente, entonces poder hacer ese clic eh, es como un antes y un después. Es como, yo lo que hablaba Pila con Pato es que yo prefiero que sean pocas las herramientas que incorporé, pero que estén de verdad, que haya sido una incorporación real, no como una cosa que la haces, o sea, bueno, sí, completo la planilla porque, bueno, es parte del programa, hago este ejercicio porque me lo están pidiendo y después nunca más lo mirás o nunca más lo pones en práctica. Tal cual. Es como de, bueno, realmente esto es una herramienta que la puedo incorporar. Eh, y de vuelta, es porque son cosas que generan impactos importantes, pero que a la vez no son complejas como de entender. Es como que está como desgranado de una forma que uno eh, te resulta como que vas guiado en cómo llevar a hacer ese proceso y después lo podés incorporar. Entonces, creo que no sé si va por ahí tu pregunta o si me fui por las Total. ramas, pero No, está creo que perfecto. lo que más tengo como para, como diferencial, es que las herramientas son como tangibles, reales y que se pueden incorporar y que hay como un proceso en el que realmente uno hace ese clic en el que logra modificar algo, que es lo más difícil, lo que hablábamos al principio, hacer como ese cambio, de Exacto, que no porque sea durante el curso, durante el taller. exacto, que no sea, hago el ejercicio para decir que cumplí y sigo la rueda del hámster en paralelo. Claro, sí, Yo siempre digo lo mismo, este programa es un proceso de transformación, entonces tus tareas domiciliarias, tus deberes durante este proceso es tu vida real. A mí me importa un bledo si hiciste ejercicio A, ejercicio B. Lo importante es, vos estás cambiando la forma en la que estás aplicando tu organización diaria, semanal, tu priorización, tu capacidad de administrar muy bien tu tiempo o no. Y todo eso es el foco de nuestro proceso de trabajo, que en definitiva, como decís vos, es de las cosas más difíciles porque muchas veces nos quedamos como en el popurrí de la sobreinformación, de la multiplicidad de estas herramientas, eh, y eso lo único que hace es abrir cada vez más la frontera sí. de dificultad de poder incorporar algo nuevo, ¿no? Porque es como otra cosa más y otra cosa más. Y para ese proceso sí, sin duda, como el estar guiado, el estar acompañado es la frutillita de la torta que permita que esto sea viable, ¿no? Sí, sí, sí. Yo capaz que, disculpen que justo me llegó ahí una llamada, No, no te pero preocupes. capaz que sí, capaz que las herramientas que yo incorporé, que terminé de incorporar, fueron tres o cuatro, que son las que utilizo, y después obviamente que todo lo otro es como un gran colchón
que es información que te enriquece, que decís, ah, sí, lo siguiente va a ser esto. Eh, Como que sabés que después hay más cosas para hacer, pero lograr así como organizar tareas por bloques, lograr bueno, planificar realmente por los tiempos en el que uno rinde más o rinde menos. Bueno, el plan trimestral, semestral, eso también es. El otro día hice lo que tú me pediste que hiciera, lo revisé el Perfecto. plan, y es todo un viaje, claro, porque realmente yo en mi cabeza decía, cuando yo te escuchaba y decía, ah, sí, lo tengo que hacer, pero bueno, y cuando me senté a hacerlo, te viene tanta información. Es Total. como que es totalmente, uno piensa que, pero después cuando te pones a realizar el plan, surgieron cosas que no me esperaba, que si no me hubiera sentado, no me hubiera detenido a revisarlo y a rearmarlo, no les hubiera logrado aterrizar de alguna manera, ¿no? Como que están como ahí, pero vos de alguna manera las lográs aterrizar y tomás decisiones. Decís, bueno, esto sí, esto lo dejo, esto me lo dejo, esto queda de esta forma, esto se convierte en esto otro. Y es Y muy empezamos a... diferente Claro, sí. tenerlo acá como en la nube mental que aterrizarlo. Totalmente. Es justo hablábamos con un miembro del programa recién, es ese puente que necesitamos hacer entre lo que hacemos en el día a día y los objetivos que queremos lograr, ¿no? Ese Claro, puente a veces no está. Estamos haciendo todo el día y tenemos deseos o anhelos. El tema es cuando estas dos cosas se unen y empezar a hacer efectivo nuestro trabajo, nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, para que le pegue directamente a eso que queremos mover, que es ese objetivo trimestral, semestral o anual, ¿no? André, claro, para, sí, sí, decime. sí. No, no, eso sí, sí, y que además sabiendo que está la posibilidad de siempre revisarlo, porque en definitiva soy yo misma, es como, soy yo, no, 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 depende de mí de alguna manera, está en mis manos tomar esas decisiones, es como, nada, es como que te da, bueno, eso, se podría definir como herramientas, como de empoderamiento también, como de claridad y como de... De autonomía, ¿no? Como esto Sí, de, sí, sí, yo tengo injerencia, porque a veces uno siente que un poco está como a la deriva del contexto y cambia también un poco eso, ¿no? Como, sí, 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 cambia, bien, sí. excelente. André, para irte liberando, porque me podría quedar horas hablando contigo, pero la verdad que está espectacular esta entrevista y estoy segura que nos están viendo, escuchando, les va a pasar lo mismo. ¿Qué le recomendarías o qué le dirías a una persona que está justamente viendo esta entrevista y evaluando la posibilidad de ver si esto realmente es para él o para ella? ¿Qué le dirías o qué te gustaría como recomendar en ese sentido? Em, que, que realmente es un programa como muy personalizado y que lo que te da herramientas es para que logres bajar a tierra, concretar, como organizar, planificar. No es una cosa así teórica, como algo como que está información que va a quedar ahí como dando vueltas. Es como realmente muy bajado a tierra, muy bajado a tierra. Lo que tengo más para decir es que es totalmente aplicable y eso para mí es un gran mérito. Así que gracias, Cari. Por favor, un placer acompañarte. La verdad que es un placer trabajar con cada una de las personas que forman parte de la comunidad. Vos conoces un montón y aparte nos vimos en el encuentro presencial a fin de año. Pero la realidad contigo en particular fue un placer trabajar porque también es esto de, de aprovechar cada insumo y llevarlo al plano y ejecutarlo. Y la realidad es que eso es lo que a nosotros más nos mueve, ¿no? Esto de poder realmente ir a la práctica, ir a lo concreto, enfocarnos realmente en tus objetivos y que las herramientas nuevamente sean un medio para un fin. Pero el fin último acá no es Claro, certificarte, no es otra vez tener como otro posgrado, otro, que está buenísimo, que súper importante tener esos estudios, pero también es como, bueno, cómo yo en la práctica gobierno la ejecución de todo esto que yo ya aprendí a hacer. Yo ya sé un montón, ¿no? O sea, tengo mucha experiencia. ¿Cómo hago para que este sistema de productividad personal me acompañe a sacar mi mejor versión también, ¿no? A poder mostrar exacto, sí, lo que sí, quiero sí, mostrar y vivir la vida también que quiero vivir a nivel también profesional y personal, ¿no? exactamente. Muy bien dicho, muy claramente dicho. Perfecto, No, perfecto. es eso, sí, sí, claro, es como herramientas,
para poder llevar a cabo lo que uno anhela o planifica, o todas esas cosas, digo, que tienen como más componentes emocionales y más como profesionales, pero es la vida de cada uno de nosotros. Una vez es como que la separa, pero en realidad es la vida. Somos Es únicos, o como, sea, somos la misma cosa que a sí, veces nos fragmentamos claro. y nos olvidamos que ese es uno de las grandes errores o grandes dificultades. Sí, sí, claro, somos personas con nuestros entornos, nuestras familias, amigos, trabajando, intentando hacer lo que mejor podemos y bueno, es eso, es como eh, lograr estar. eh, claro, porque además hay como una gran demanda el sistema nos dice como que si no estás hiper preparado, que si no te esforzás muchísimo no vas a llegar. Y, y en realidad también como algo que te hacen creer y todos terminamos como corriendo atrás de esa zanahoria, cuando en realidad hay otra forma de poder trabajar, de poder eh, vincularse con lo que es las diferentes áreas de la vida y que no sea un sacrificio, tiene que ser nada, la vida de cada uno, digo, no sé, la estamos viviendo. No, Disfrutable. Tiene que en algún punto claro. el proceso también estar bueno, no solamente esto de la zanahoria, ¿no? Sí, sí, claro, digo, porque si no se nos fue no sé, cada día que pasa es como que no puede ser una cosa que uno llegue agotado, de que no te dieron la fuerza, que siempre te sentís en el debe, digo, tiene que ser una cosa que decís, estoy haciendo lo que es posible para mí bueno, y lo estoy pudiendo hacer y es suficiente, el ser suficientes, es como eso de sentirse que es suficiente. Eh, es como un gran cambio ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, André, Mm. muchísimas gracias. Es posible que te convoque otra entrevista porque estuvo buenísima esta, así que seguiremos charlando y si no, nos vemos en el club porque nosotros seguimos Ahí va, trabajando nos vemos en el juntos. club. Dale, Muchísimas gracias, dale. André, por tu No, tiempo. gracias a vos. Gracias.